El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Dios me ha regalado pues el Salmo, como bien lo decía la admonición, un canto a la misericordia. Y después de miserere es espectacular. El Salmo 102 que vamos a gustar, vamos a leer lo que tiene en la Biblia. Salmo 102. Vamos a tratar de gustar este salmo porque habla de la misericordia de Dios. Y como sacerdote de la misericordia, pues no me queda otra sino saborear y gustar esta misericordia de Dios. A ver, ¿me van a ayudar? El Salmo 102, que está después del 101 y antes del 103. Ahí está el micrófono. ¿Sí? El micrófono. Bien. Vamos a compartir este salmo. Dice, lo repetíamos, ¿se acuerda? El Señor es compasivo. Esto es lo rico. El Señor, parte de ahí el salmista. El Señor es compasivo, tiene compasión y es misericordioso. Vamos a ver cómo lo expresa el salmista. Señor, escucha mi plegaria, que mis gritos lleguen hasta ti. No me escondas tu cara en el día de mi desgracia. Vuelves tus oídos hacia mí el día que te invoco. El que está en el 102 el que está en paréntesis, 102 en paréntesis. ¿Sí? Bendice. Ese. Bendice al Señor, alma mía. Entonces, si el Señor es compasivo y misericordioso, ¿qué debe ser nuestra alma? ¿Qué debe hacer? Bendecirlo. Bendice al Señor, alma mía. Y después va a explicar por qué nuestra alma tiene que bendecir a Dios. Bendice, alma mía.
Alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí está. ¿Por qué mi alma tiene que bendecir a Dios? Porque yo no debo olvidar lo que Dios ha hecho por mí. No debo olvidar los beneficios que Él me ha dado. La misericordia de Dios yo no la puedo olvidar. Cuando yo no olvido, me doy cuenta de lo que Dios hace por mí, brota de mí un agradecimiento. Mire cómo dice el salmista, ¿de dónde viene ese agradecimiento? Dale. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Ahí está, ¿por qué tenemos que ser agradecidos con Dios? Porque Él perdona todo. Mire, yo me recordaba y digo, no, el salmista, claro, desde otro punto de vista, pero para que ustedes me entiendan, cuando yo estaba pequeño nosotros éramos muy pobres, íbamos a la escuela y no teníamos cómo comprarnos un helado y una frita, y nos daban una frita y un helado por medio, y no teníamos medio. Ay, qué duro. Todo el mundo comiendo y nosotros. Y nada, ¿qué? Los chamos que se iban a percatar que nosotros estábamos hambriados y con ganas de comernos un heladito y comernos una fritica, nada. Pero había una señora que la recuerdo, que la amo, la quiero muchísimo, que llegaba la señora y decía, y si quiere, le fío un helado y le fío una frita. Ah, ¿no sabe qué es una frita? Ah, una frita es una panqueca de harina de trigo. Ahora sí, grande, una fritica. Ajá. Y entonces, señora, si usted me la fía, ¿cómo no? Tome, aquí está. ¿Cuándo íbamos a pagar nosotros esa frita? Nunca. No teníamos nunca medio. Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué hacíamos? Ni nos acercábamos a la pobre señora. Los otros días, pues de lejitos, iba pasando el tiempo y nos íbamos acercando otra vez a la señora. De repente decía la señora, si no tiene plata, le fío una fritica y un helado. ¿Sí? Sí, señora, yo recuerdo que la vez pasada me fui una fritica, ya va $1. Algún día se lo pago. Está bien, no se preocupe. Igualito. Cuando llegaba un bolívar, nos alejábamos mucho más, porque no era solamente conmigo, también mis hermanos, nos alejábamos mucho más. Ya la señora tiene que estar brava. Y cuando llegaba, bueno, uno para ver cómo eran las cosas, señora, ¿cuánto es que yo le debo a usted? Nada. ¡Uy, qué emoción, qué emoción! El corazón palpitaba de emoción, de alegría. Le debíamos, sí le debíamos. Y la señora, no sé si era que no se acordaba. Y no se va a acordar si vivía de eso. O la señora sentía compasión y misericordia de nosotros. Y eso una y otra vez. Y hoy día, siempre que yo veo a esa señora me palpita el corazón de emoción y alegría. Y no dejo de agradecérselo. Siempre le digo, señora, ¿usted se acuerda de la fritica y los helados que usted nos daba y nos perdonaba la deuda? Hay una alegría, hay un gozo. Pues hoy la Biblia dice, bendice alma mía al Señor, porque nos ha pagado la deuda. ¿Cuánto le debo, Señor? Nada. Qué alegría, qué emoción. El Señor ha perdonado nuestra deuda. ¿Qué es lo que Él quiere? Que cambie de conducta y viva. ¿No recuerdan Ezequiel 18:21 en adelante? No quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. ¿Se acuerdan cómo le perdonó la frita a la pecadora? ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, no me debes nada. ¿Cómo que nada, Señor? No me debes nada. Una condición, vete y no peques más. Ahí la misericordia de Dios, que Él canceló nuestras deudas, pagó por nuestra culpa. Por eso ustedes verán que 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, porque
Cristo fue el único que entregó su vida como rescate por todos. Entonces es ahí cuando los protestantes se confunden y dicen, el único mediador significa el único que está en el medio, el único que puede rogar. No, el único que pagó la deuda que nosotros debíamos. Pero confunden todo y confunden a la gente. Entonces piensan que es rogar y no es rogar, es el que pagó la deuda. No me debe nada. Entonces, fruto de saber la misericordia de Dios, fruto de gustar y saborear la misericordia de Dios, ¿para qué Dios nos perdona? Para que haya en nosotros una alegría, para que brote en nosotros un gozo. ¿No recuerda de aquella mujer que le perdonó? A aquella mujer que el Señor le perdonó por allá en Lucas 7:36 en adelante, cuando le dice llegó una mujer y le besaba los pies y todo eso, ¿verdad? Y los fariseos decían, si este fuera profeta, ¿sabría quién le está besando? Los pies, una pecadora. Caramba. Y eso le dice, a ver, usted sabe que había un hombre que tenía 2 deudores. A uno le debía $1,000 y el otro le debía 100 bolívares. A los 2 le perdonó la deuda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién amará más? Dijo uno por allá, pues al que más le perdonó. Dijo, claro que sí, porque al que más se le perdona, más ama. En castellano, ¿para qué nos perdona Dios? Para que nosotros lo amemos más. Entonces dice el salmista, bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor ha hecho por nosotros cosas maravillosas. ¿Por qué olvidarlo? Nos ha perdonado el Papa. Recuerdan que dice el Papa, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedirle perdón. La misericordia de Dios es grande. Y este himno a la misericordia es maravilloso. Siga. Él rescata tu vida de la tumba. Él rescata tu vida de la tumba. ¿Quién nos lleva? No me empuje. ¿Quién nos lleva a nosotros a la tumba? El pecado. El pecado es la muerte. Nos lleva a la tumba. A la tumba significa no hay remedio. Está condenado a muerte. Pero dice, Él rescata mi vida de la tumba. De la tumba es que ya está todo perdido. Pero el Señor, en su infinita misericordia, me rescata. No porque yo sea bueno, no porque yo sea santo, sino porque Él tiene un corazón que ama. Y ama al pecador, no al pecado. Odia al pecado, pero ama al pecador. Me rescata. ¿Para qué me rescata? Para que yo experimente en mi corazón la alegría de ser perdonado y aprenda a amar a Dios. Porque Dios no quiere que le amemos obligados, sino que le amemos experimentando cuánto nos ama Él. Y entonces amor con amor se paga. Diga. Te corona de amor y de ternura. El Señor te corona de amor y de ternura. No solamente te perdona, te brinda amor y te brinda, oh mi consentido, me pongo, oh mi niño consentido, mamá, ven para acá. El Señor, a pesar de que nosotros somos pecadores, mire, nos consiente. Todos los días nos da el desayuno, almuerzo y cena. Nos da el aire, nos da la luz. No nos cobra ni medio. ¿A ustedes le han cobrado la luz del sol? Le cobran la energía a los hombres, pero la luz del sol, el agua, le cobran el agua potable, pero el agüita y el agua que viene por ahí, pero el agua de los ríos, ¿quién? ¿El aire? ¿No? Eso Dios nos lo da de gratis, porque nos ama, nos mima, se preocupa de nosotros, nos da todo lo que necesitamos para ser felices, a pesar de que somos pecadores. Siga. Él colma de dicha tu existencia, y como el águila se renueva tu juventud. Y como el águila, Dios renueva nuestra juventud. El pecado nos debilita, nos mata, el pecado nos roba la vida. Pero cuando nosotros nos confesamos, ahí está el Padre confesando, ¿no? Padre Miguel. Cuando nosotros nos confesamos, Dios renueva nuestra vida como el águila. Nos da una nueva oportunidad, una nueva vida. Siga. El Señor obra en justicia y a los oprimidos les da lo que es debido. Reveló sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. El Señor es ternura y compasión. Mire, al pueblo de Israel le mostró su amor. Pero el Señor es ternura y es amor, compasión. Eso es el Señor.
No es otra cosa. Nosotros pensamos que nuestro Dios no nos puede perdonar. A veces como que tenemos un pecado decimos, ¿será que Dios me perdona? Mi pecado no tiene perdón de Dios. Su Dios es muy chiquitico. El Dios verdadero es grande y puede perdonar todos los pecados. A Dios no le importa lo malo que usted haya sido. A Dios le importa que comience una nueva vida. Siga. Lento a la cólera y lleno de amor. ¿Se dan cuenta que es nuestro Dios? Lento. Él no es un fosforito como nosotros. El que me la hace, me la paga y ya. No, el Señor es lento para la ira. ¿Lento qué? Lento a la cólera y lleno de amor. Es lento para la cólera. Cuando de repente yo esperaba que me diera un tete quieto, viene y me da un abrazo. Qué rico. Pero a nosotros nos enseñaron un Dios que no es el de la Biblia. No nos enseñaron un Dios misericordioso, un Dios de amor. Siga. Si se querella, no es para siempre. Si guarda rencor, es solo por un rato. Dios en un momentico, pero si usted y yo buscamos a Él, nos perdona. Bien, este es el Dios de la misericordia. Es que yo le vengo a predicar. Un Dios que está dispuesto a perdonarnos completamente. ¿Recuerdan a Isaías 1:18? Aunque tus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata, tu alma quedará blanca como la nieve. Dios no vino por los justos, Dios vino por los. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Ah, caramba. Entonces esa es la misericordia de Dios. Ya sabemos que Dios es misericordioso. ¿La muestra? Porque perdona todos nuestros pecados, todos. Pero Él quiere el arrepentimiento. Ese sí es el detalle. Dios quiere un arrepentimiento. Hemos visto mal la misericordia de Dios. La gente dice, Dios es misericordioso. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que viven casados por lo civil, es decir, concubinato público. Y usted le dice, ¿y por qué no se casan por la iglesia? Ni amarrado. ¿Y por qué no se separa? Porque es que amo a esa mujer como si la hubiese parido. Pues entonces cásese. No, pero es que no me quiero casar. Pero usted no se da cuenta que está viviendo en pecado. Sí, pero Dios es misericordioso. ¿No sabe lo que es la misericordia de Dios? Dios es misericordioso con aquel que reconoce su pecado y quiere levantarse del pecado. Levántate y no peques más. Dios es misericordioso. Ustedes no se dan cuenta que hoy día, el mundo de hoy dice, no, a los homosexuales no se tocan ni con el pétalo de una rosa. El que hable mal de los homosexuales hoy está violando los derechos humanos. Y es verdad, el que hable mal de ellos está violando los derechos humanos. Pero el que le predique la palabra de Dios, no. Está teniendo misericordia, porque un acto de misericordia es corregir a la persona que yerra. Está equivocada. Entonces, ellos están equivocados. Pero es que Dios es misericordioso. Y yo lo amo y el novio me ama, dicen homosexuales. Y Dios es misericordioso, tendrá misericordia de mí. Sí tiene misericordia. Y el Papa lo dice. Sí tiene misericordia. Pero si usted deja de tener relaciones con ese hombre y hace abstinencia y hace sacrificio y pide perdón, Dios tiene misericordia. No hay ningún problema. Pero estamos entendiendo mal la misericordia. Creemos que la misericordia es como Dios es misericordioso, pues yo sigo matando, yo sigo robando, yo sigo haciendo esto, yo sigo haciendo aquello. No, así no es. Dios es misericordioso. Yo voy a luchar por no pecar, pero de cierto sé que voy a volver a pecar, pues me volveré a levantar. Dios sabía que nosotros íbamos a volver a pecar, nos dejó el sacramento de la confesión. El problema no es que usted se caiga en mitad carretera. El problema es que se quede tirado ahí, venga una gandola y le vuelva harina. ¿Es así? El problema no es que usted se caiga en la vida. El problema es que se quede tirado ahí y no se levante. ¿Cuál es el pecado del concubinato o del adulterio o de hoy día los homosexuales que no quieren cambiar? Que se quedan tirados en el pecado y no quieren levantarse ahí. Ese es el problema. El problema no es que haya caído. El problema es que no se quiera levantar. Ese es el problema. Malentendiendo la misericordia de Dios. Dijo por allá un padre, y el Papa no lo recordaba. Yo fui a Roma, me encuentro con el Papa, y el Papa no recordaba. No deben malinterpretar la misericordia.
Que llegue un sacerdote y dice, pues entonces como estamos en el año de la misericordia, que nadie se confiese, que todo venga y comulgue así. Incluso los concubinos y los adúlteros, vengan, comulguen así, ni para qué confesarse, vengan. Estamos en el año de la misericordia, Dios es misericordioso. Sigan pecando, sigan así, no hay ningún problema, que Dios es misericordioso. Es una mala interpretación de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, sí, pero me invita a un cambio. Ahora bien, si Dios es misericordioso y me perdona, yo también tengo que ser misericordioso. A mí me gusta, y lo vamos a leer, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 44 en adelante, para que ustedes comprendan que no solamente tenemos que deleitarnos, gozarnos y decir, Dios es misericordioso, ha perdonado, cancelado toda la deuda. Dios perdona y olvida. Por ahí escuché, antes de que busquen. Por ahí escuché algo que no dice la Sagrada Escritura ni que enseña la Iglesia. Que Dios perdona, pero como que no olvida. Es como si usted partiera un vidrio. Usted partió un vidrio, Dios perdona, pero usted tiene que pagar el vidrio. O sea, Dios perdona, pero no olvida. No, nuestro Dios es misericordioso, perdona y olvida. Entonces por ahí decía, la misericordia de Dios, bueno, sí, Dios es misericordioso. Entonces estamos en el año de la misericordia, está la puerta santa, y donde agarramos indulgencia plenaria. ¿Y qué es indulgencia plenaria? Bueno, indulgencia plenaria significa que usted sabe que uno se confiesa, ¿no? Y aunque usted se confiese ahorita y se muere, pues usted va al purgatorio, porque hay que pagar el vidrio. Pero usted estaba arrepentido y se confesó y Dios le perdonó. Sí, pero hay que pagar el vidrio. O sea que Dios, el Dios suyo, es un Dios que guarda rencor. No, así no es. La indulgencia no es eso, que Dios guarde rencor y entonces tengo que mandarle indulgencia para qué. No, indulgencia es que el pecado deja huella en nuestra vida. Así como usted ve un caminito de las hormigas. Usted ve un caminito de las hormigas de tanto pasar por ahí, ya está. Y cuando usted las quiere matar, se va por el caminito. A ver, puede ser que no estén las hormigas, pero ahí está el caminito. Quiere decir que el pecado deja huella. En castellano se lo traduzco, que si usted es una persona que tomaba miche y usted va a una cantina, lo más seguro es que el miche le diga, aquí estoy, ven para acá, ven para acá. Y lo más seguro es que usted va a sentirse inclinado a tomarse una, y después de una, dos, porque ya está el camino. Ya está el caminito. Y la indulgencia es exactamente ir quitando esa fuerza del mal, la huella del pecado que me sigue empujando hacia ese mal. Incluso, ¿cuántos pecados dentro de la familia que como que se heredan? ¿Ustedes no han escuchado eso? Aquel es borracho porque su papá era un borracho. Bueno, entonces la indulgencia es pedirle a Dios, y para eso me confieso, para eso hago oración, para eso entro en la puerta santa, para que Dios me quite eso que podía transmitírselo de generación en generación a mis hijos. Pero no es que Dios perdona y no olvida. No, nuestro Dios, cuando nosotros nos confesamos y nos perdona, nos perdonó y punto. Y nuestra alma quedó limpia, blanca. Cuando perdonó al pecador, allá al ladrón, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, pero tiene que pagar el vidrio. Ah, qué cuento. Dios no es a la manera humana, Dios es misericordia. Ahora, si Él es misericordia, escuche lo que Él nos pide en Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¡Caramba! Dios es misericordioso porque nos ama a pesar de que nosotros nos hemos convertido a enemigos de Él. Hemos hecho lo contrario, lo que le ofende a Él. Pero ahora Él nos invita a nosotros a ser misericordiosos. Amar a nuestros. No, pero eso sí está bravo. Ese que Dios me ame a mí y me perdone, eso sí es calidad. Eso es lo maximito. Pero que yo perdone al vagabundo y sinvergüenza que me hizo daño. No, padre, me quitó la mujer. A ese no le perdono. Y cuando lo vea le meto un tiro. No, ¿qué pasa? El Señor nos invita a perdonar. Eso es misericordia. Siga.
para que así sean hijos de su Padre que está en los ¡Ah, cielos. caramba! ¿Cómo yo me voy a identificar ante la sociedad como hijos de Dios? A través de la misericordia. Claro, si mi padre es un borracho, normalmente el hijo sale borracho. Si mi padre es misericordioso, lo más normal es que su hijo sea. Se lo pongo un ejemplo. Imagínese usted que usted tiene una mujer catira ojos verdes. Y usted es catire, casi eso, que no ven casi. Ese, y ojos verdes. Y el niño le sale negrito, negrito. Cachito. Usted piensa que cachito. Porque no es normal que si el hijo, que si el papá y la mamá son blancos, el niño le salga negro. No. Lo normal es, puede ser, pero ojo, lo normal, estoy hablando de lo normal. Y para que salga negro tiene que haber en la familia. Ah, bueno, en la generación. Entonces, de generación, ¿sí me capta? La generación de nosotros, nuestra generación es de Dios misericordioso. Y si yo soy hijo de Dios, ¿qué tengo que ser? Misericordioso. Y si yo no tengo misericordia, soy un cachito. Le estoy sirviendo a otro que no es Dios. No diga quién, al negro, al de la oscuridad, al de las tinieblas. Porque mi Padre es misericordioso y yo llevo los gérmenes de mi Padre. Yo llevo los genes de mi Padre. Yo llevo lo propio de mi Padre, lo característico de mi Padre. Y mi Padre es misericordioso. Por tanto, yo tengo que ser misericordioso. Escúchenlo a Jesús para que vean. Dale. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos. Aprendan, si nuestro Padre es misericordioso, hace salir el sol sobre malos. Imagínense que ustedes fueran Dios. El sol solamente sobre los amigos suyos. ¿Y los demás? Y si es un partido político, los demás que se mueran. Siga. Y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Ese es el Dios misericordioso, que envía la lluvia sobre justos y pecadores. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios no está viendo si usted es malo o es bueno para darle el sol, para darle la lluvia. No. Ustedes y yo sí estamos viendo si aquel es bueno, si aquel es malo. Eso lo andamos fichando. Todo el tiempo andamos pendientes. Aquel es bueno, aquel es malo. Juzgando y condenando a los demás. Eso no es tener misericordia. Y ese es el evangelio de hoy. Que no tenemos que estar juzgando y condenando a los demás. Sino que yo tengo que tener misericordia con los demás. Y además aprovechar la misericordia de Dios y tener conversión en mi vida. Y ahorita lo vamos a ver. Dale. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? ¿Escucharon? Si aman solamente a los que los aman, ¿qué premio van a recibir? ¿Qué van a reclamar? Siga. También los cobradores de impuestos lo hacen. Eso lo hacen todos. Hacerle el bien al que le hace el bien, eso lo hace hasta el más pecador. Hasta los políticos lo hacen. ¿Sí? Siga. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué premio van a merecer? Quieren el reino de los cielos por eso. Siga. También los paganos se comportan así. También los paganos, los que no creen en Dios, saludan a las otras personas. Siga. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Si ustedes y yo somos hijos, entonces tenemos que actuar como nuestro Padre. Y así seremos perfectos. El cristiano que busca la perfección no perdona al que no le hace daño. ¿Qué le va a perdonar? Mire, Gina, yo le voy a perdonar a usted toda la deuda que usted adquirió conmigo. No me debe nada. Uy, qué padre bien bueno, ¿eh? Gina sabe que no me debe nada. ¿Dónde está el chiste? Ah, pero el chiste sería que le deba tanto, que me deba tanto. Y Gina,
no le voy a cobrar nada. Oh, qué maravilla. Nosotros le perdonamos al que no tenemos nada que perdonar. Así no es. Hay que tener misericordia. Y misericordia es, aquel vagabundo me hizo daño. Si fuera por mí, lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar. Pero por amor a Dios, porque soy hijo de Dios que es misericordioso, aunque me cueste, yo le voy a perdonar. De ahí una obra de misericordia que la iglesia nos recuerda. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Perdonar las ofensas también. Entonces, mi hermano, tenemos que hacer un esfuerzo. Padre, a mí no me nace perdonar. ¿Quién le dijo que eso nacía? ¿Quién le dijo esa mentira? A usted el diablo lo carga engañado. Cuando me nazca, a mí no me gusta. Es que eso no nace, eso no gusta. Eso se hace por fe. Y eso se hace por una decisión de amar a Dios y servir a Dios en el hermano. No es cuestión de si me nace o no me nace, si me gusta o no me gusta. Perdono, punto, porque mi Dios me invita a perdonar. Y es un acto de fe fuerte. Y ustedes recuerdan, allá en Lucas 17:3, cuando Jesús le dijo a los apóstoles que si tu hermano te ofende 7 veces al día, y 7 veces al día viene y te pide perdón, debes perdonarle. Pedro se puso la mano en la cabeza y dijo, ¡Náguara, Señor! Eso sí que es difícil. Señor, por favor, aumentanos la fe. Porque para hacer eso hay que tener fe. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Le aseguro que si tuviera fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, le diría a ese monte, es decir, al odio, al rencor, arráncate de ahí y palmar, donde no lo vuelva a ver más nunca. Y le aseguro, le obedecería. Es decir, aquello que para usted es tan grande y tan difícil, solamente si creyera un poquitico en la misericordia de Dios y en lo que Dios nos pide, sería capaz de hacerlo no porque le nazca, no porque le gusta, sino por obediencia a la palabra del Señor. Ah, caramba, ¿no? Qué hermoso. Ahora, una palabrita sobre el Evangelio. Hoy no me quiero encadenar. Una palabrita sobre el Evangelio. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y ustedes saben ya la historia, y lo va a leer, pero la primera parte le dicen a Jesús que este Pilato había matado a unos cuantos. Y Jesús le hace una reflexión. ¿Ustedes piensan que esos eran más malos que todos? Y él mismo se responde. ¿Qué dijo Jesús? Jesús les replicó, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Es decir, que ustedes y yo siempre estamos viendo que aquel es un pecador. Le pasó eso porque tiene que ser un vagabundo, un sinvergüenza. Siempre estamos viendo el pecado del otro. Y eso es falta de misericordia. Lo que estamos viendo es en qué se equivoca el hermano para hablar de él, para juzgarlo y para condenarlo. Y Jesús le dijo, ¿piensan que eran más malos? Pongan cuidado. Yo les digo que no. Yo les digo que no. Y ahora les revierte a ellos. Escuchen. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Ah, caramba. La misericordia nos ayuda a ver que si aquel es pecador, yo soy tan pecador como él. Que a lo mejor sea otra clase de pecado, a lo mejor no sea lo mismo, pero también soy un... Y que en vez de estar mirando y juzgando al otro, tengo que examinar mi conciencia para no juzgar y condenar a aquel. ¿Se acuerdan Mateo 7:1? No juzguen, no seréis juzgados. No condenen, no seréis condenados. Con la vara que mida, serás medido. ¿Por qué mira la basurita que tiene su hermano en el ojo y no fija la mirada en la viga que tiene en el tuyo? Qué fácil es ver cuando el otro se equivoca. Qué difícil es ver mis pecados. Aquí Jesús le sacó en cara los pecados que no tenemos nosotros tiempo para reflexionar nuestros pecados, pero sí tenemos tiempo para ver los pecados a otros. Siga. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos,
todos perecerán de igual modo. Nos invita a la conversión, a examinar no los pecados del otro. ¿A usted qué le importa? En castellano Jesús le dijo, ¿qué le importa a usted el otro? Céntrese en lo suyo, usted tiene que tener cuenta por usted. El otro tiene que tener cuenta por el otro. Pero nosotros examinamos los pecados del otro, pero los nuestros no. Condenamos y juzgamos a los demás. Me hizo acordar una vez que un hombre por allá fue condenado a muerte porque lo encontraron robando. Lo agarraron infragante, estaba robando. Testigos, 3 testigos de que estaba robando. Pena de muerte. Pena de muerte. Lo llevaron ante los jueces. Había varias clases de jueces. Había uno que era por la parte religiosa, un sacerdote. Otra por la parte de las leyes, un juez. Otra por la parte, bueno, había varios para juzgar a ese hombre, porque era pena de muerte. Y no podían matarlo así por así. Tenían que haber personas de la pesada que examinaran el caso y miraran si verdaderamente tenía que morir o no, porque era pena de muerte. Sí, efectivamente, lo van a matar, ha de morir. Hasta el presidente estaba ahí. Cuando el hombre ve que lo van a matar, dice, ¿me permiten dirigirle una palabra al presidente? La última palabra. Yo sé que ya voy a morir. La última palabra. Y le dice al presidente, señor presidente, perdone usted, pero yo no quisiera morirme, yo tengo un tesoro en mi bolsillo. Aquí tengo un tesoro maravilloso. Saca una perla preciosa en forma de semilla y le dice, ay, mi rey, mi presidente, mira, esta perla, ¿la ve? Es una de las perlas más valiosas del mundo. Yo no me quiero morir y que se pierda. Yo se la quiero dejar en manos de alguien que la sepa valorar. Además, esta perla, si se siembra, da muchas perlas más y muchas personas pueden tener perlas preciosas como esta. Se la obsequio a usted. Y el presidente se queda sorprendido y le dice, ah, bueno, maravilloso, gracias. Se la va a dar y cuando se la iba a entregar, le digo, ya va, presidente, un momentico. Es que me acordé de algo. ¿Qué? Me acordé que la persona que me la regaló me dijo que para que esa perla no se dañara, no se perdiera y para que diera fruto, tenía que sembrarla una persona que nunca hubiese robado en la vida. Dijo el presidente, ay, pásesela al juez. Dijo el juez, señor presidente, perdone usted, pero usted sabe que uno de juez a veces, usted sabe, ¿no? Le llegan casos y cosas, ¿no? Y uno no sabe si uno, ¿por qué no se la pasa más bien al cura? Del cura menos, pero que usted sabe, ¿no, señor presidente? Usted sabe que uno pues también, a veces, usted sabe, ¿no? Uno, pues le llegan a la parroquia cosas para la iglesia y a veces cosas para uno y uno no sabe distinguir a veces por apuro y tal, y a veces agarra cosas de la parroquia que no es de uno. Entonces, ¿por qué no se la pasa mejor al otro? Y fueron todos pasando al uno al otro y ninguno le quería recibir. Y llegó, y llegan a la parte donde está el rey y le dice al rey, ah, ¿qué pasó? Le dice, ay, mi rey, qué pena, ninguno me la quiso recibir. ¿Cómo que nadie le va a recibir? Sí, nadie va a recibir, porque todos son una parranda de ladrones igual que yo. A mí sí me van a matar, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos mata a todos? Dijo el rey, está a salvo de la pena de muerte, porque aquí todos somos ladrones. Ah, la misericordia es dar cuenta, hermano, que sí, efectivamente el otro hermano es un pecador, sí. Y lo hemos visto, estos ojos que se lo han de tragar la tierra lo vieron. Y estos oídos que lo han de tragar la tierra lo han escuchado. Pero ¿quién eres tú? ¿No lo dijo Jesús de otra manera? Pues el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Por fuera muy lindo y por dentro podrido. Nos falta la misericordia de Dios en nuestro corazón para amar a todos, incluso al pecador, al hijo que ha agarrado los malos caminos, a la hija que se volvió cachapera, al otro que hizo aquello, otro. Amarlos. Amarlos no es decirle siga ahí en el pecado. Amarlo es
Vamos a ayudarle a salir del pecado. Eso está mal. Y yo, cuente conmigo. Yo soy su mamá, yo soy su papá. Vamos a ver cómo hago para ayudarle, llevándolo a un psicólogo, llevándolo a un sacerdote, llevándolo, vamos a oración, vamos a retiro. Vamos a ver cómo salimos de ahí. Pero no juzgar, no condenar al hermano. Sean misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y hace salir el sol sobre malos y buenos. Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y estamos en el tiempo de la misericordia. Por favor, practiquemos la misericordia. Seamos capaces de perdonar y mirar que todos estamos hechos del mismo material. San Agustín decía, no hay pecado que haya cometido un ser humano que no lo pueda cometer yo. Que no lo puedas cometer tú. Y termino con el Evangelio de Juan, de Lucas que va. Siga con el Evangelio de Lucas. Para que ustedes vean que la misericordia no es ser cómplices del pecado, sino es darle la oportunidad para que cambie. Escuche. Jesús continuó con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. No los halló. Diga. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Se lo traduzco en castellano. Hace 30 años que usted está viviendo en concubinato o en adulterio como ladrón o asesino o haciendo esto o haciendo aquello y no ha querido cambiar. Hace tanto tiempo. Y el Señor espera que usted cambie y usted no ha querido cambiar. Siga. Córtala. Hay que cortarla porque no ha querido cambiar. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó. El viñador contestó, y ese es Jesús. Señor, déjala un año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Se lo traduzco en castellano. Señor, déjalo un año más. Ustedes no se dan cuenta que a veces usted dice, yo no entiendo, sumo, resto, multiplico, divido y no me da. Pero yo veo que la gente mala como que vive más años que uno. Y veo que la gente buena como que se muere muy rápido. Porque el viñador dice, dejémoslo un año más. ¿Quién quita y se convierta? Vamos a hacer algo por él. Esa es la misericordia de Dios. Vamos a hacer algo por él. Pero así también tenemos que hacerlo nosotros. Vamos a ver qué hacemos por él. Mire lo que hace el viñador. Ponga cuidado. Puede ser que así dé fruto en adelante. Y si no, la cortas. Ahí sí. Se le da la oportunidad. Se abona. Se poda. Se le hace esto. Pero si sigue sin dar fruto, diciendo, es que Dios es misericordioso, yo sigo robando, yo sigo chismoseando, yo sigo calumniando, yo sigo tomando miche, yo sigo siendo embustero, yo sigo siendo esto, yo sigo haciendo aquello, porque Dios es misericordioso y tiene que tener misericordia de mí. Llega el momento en que sí lo van a cortar. Diga. Un sábado. Ahí, ¿Usted se adelantó un pedacito o qué? Bueno, pero no escuché donde decía que había que abonarla, vamos a dejarla un año para abonarla. ¿Lo dijo? Ah, o no lo dijo. Lástima que no podemos retroceder la cinta para ver si lo dijo o no lo dijo, para ver quién gana. Pero dice la Biblia que el Señor dice, vamos a abonarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, para ver si cambia. Nos da la oportunidad, eso es misericordia. Pero si no cambia, vamos a cortarlo. Entonces la misericordia de Dios no es que yo siga en el pecado sin querer salir de ahí, porque Dios es misericordioso. No, es que Dios me da la oportunidad para ver si yo un día digo, ¿hasta cuándo voy a perder la oportunidad? Mire que nos envía a un cura que nos predique de una manera, otra de otra. Mire que el Papa ahora se lo inventa con un padre de la misericordia y viene y nos predica y se sienta a confesar y para allí y para acá y yo todavía me hago el bagre y no me he confesado. Todavía digo, otro día me confieso. ¿Y cuántas personas tienen años y años sin confesarse? Y Dios le envía uno, le envía otro, le poda, le abona, le dice esto y aquello, y todavía duro. Eso es despreciar la misericordia de Dios. Seamos misericordiosos y aprovechemos la misericordia de Dios. Pero a la vez, demos la misericordia de Dios para los demás. Así seremos hijos del Dios misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así sea.